del acto sucedió algo que me llamó mucho la atención. Estábamos ahí, yo soy muy observador, por eso mi esposa me regaña, ¿ok? Porque soy muy observador. Y estábamos en el medio del acto y cuando iba a empezar el acto, mejor dicho, se subió alguien a orar para dirigir una oración. Se subió este estudiante a orar y cuando iba a empezar a orar, pidió de que los graduados, los que estaban en el acto, se quitaran su birrete, su gorrito, ese gorrito cuadrado medio raro, ¿verdad? Que usan cuando se gradúan de la universidad. Entonces dice, vamos a orar, por favor, quítense su birrete para orar. Así se llama, birrete, ¿ok? No sé si lo sabían, ¿ok? Su gorrito funny para orar. Quítenselo, por favor. Y yo dije, esto, ¿qué pasó acá? ¿Ok? Esto va a ser para lío, dije yo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué dije que iba a ser para lío? Porque yo sé cuánto cuesta ponerse ese gorrito. Que no es fácil ponerse el gorrito. Es más, un día antes con Aura, cuando estábamos ahí en casa, y estaba intentando ponerse el gorrito y decíamos, ¿cómo va? ¿Va para allá? ¿Va para acá? ¿Se pone de lado? ¿Para dónde va la tirita? No solamente eso, sino que hay una complejidad más grande en ese birrete. Y es el hecho de que aquellos que tienen mucho pelo, yo como usted sabe no tengo ese problema, pero aquellas damas sobre todo, ¿verdad? Para ponerse ese birrete necesita cierto trabajo de ponerse un montón de pins, glue, no sé qué se echan. La cosa es que ese gorrito tiene que aguantar ahí todo el acto de grabación. Y dije, si se llegan a sacar el birrete, ¿cómo se lo vuelven a poner otra vez? Mira por las cosas que me preocupo, ¿verdad? Qué paote, ¿ok? En vez de preocuparme por la guerra allí en Irán y tantas cosas, me preocupo por cómo se van a poner. Mire cuánto los amo, queridas estudiantes, ¿ok? Y me preocupé por eso y digo, nadie se lo va a quitar. Todo eso en mi mente. Imagínate cómo está mi cabeza. Todo eso en mi mente, ¿verdad? Nadie se lo va a quitar. Y efectivamente, muy pocos se lo quitaron, no todos se lo quitaron, ¿ok? Pero automáticamente me di cuenta de algo, me hizo pensar algo, mejor dicho. Me hizo pensar de que tenemos ciertos clichés. ¿Saben lo que es un cliché? Una costumbre o algo que hacemos constantemente. Tenemos cierto cliché cuando hablamos acerca de la oración. Muchas costumbres cuando estamos hablando acerca de cómo tenemos que orar y de qué se trata la oración o cómo practicar la oración. Por ejemplo, el de quitarse la gorra, ¿verdad? Vamos a orar y muchas veces nos quitamos la gorra o cualquier cosa que esté cubriendo nuestra cabeza. El agachar la cabeza. Si yo digo vamos a orar, automáticamente todos hacen así. Agachamos la cabeza. Otro cliché es juntar las manos, ¿verdad? Y eso que no nos enseñó, el emoji no nos enseñó esto. Lo hacíamos desde antes que existían los emojis, ¿ok? Pero muchas veces juntamos las manos para orar. Muchas veces nos arrodillamos también para orar, ¿verdad? Y si no nos arrodillamos, sentimos como que no tiene como profundidad la oración. Es más, hasta el hecho de cerrar los ojos. Si alguien no cierra los ojos y está orando, ¿verdad? Está orando sin cerrar los ojos, tú dices, este está raro, ¿ok? Porque supuestamente cuando oramos tenemos que cerrar los ojos. Y esas cosas, como algunas otras más, ¿verdad? Son en cierta manera clichés o modismos o costumbres que tenemos a la hora de orar. Pero déjame decirte algo. Ninguna de esas cosas están como un requisito en la Biblia. La Biblia en ningún momento nos exige que tenemos que cerrar los ojos, agachar la cabeza, quitarnos el birrete para que nuestra oración sea efectiva. Ninguna de esas cosas está en la Biblia como requisito. No digo que no hay ejemplos, sí hay ejemplos de la Biblia en cada uno de ellos, pero no está como requisitos para una oración eficaz. Así que si algún día alguien te enseñó y te dijo, no, para que tu oración valga tienes que estar arrodillado y es con los ojos cerrados. En realidad, en ningún lado de ninguna Biblia está ese tipo o ese requisito para una oración eficaz. Jesús habló en infinidad de veces en la Biblia acerca de la oración. Jesús nos enseñó muchísimo acerca de la oración, no solamente enseñarnos en pasajes muy conocidos como el que vamos a ver hoy, sino también a través de su ejemplo de cómo Él practicaba su vida de oración, siendo Dios.
practicaba o tenía una práctica de oración muy, muy intensa y muy constante. Jesús habló en muchas ocasiones acerca de la oración y en ninguna se refirió acerca de cuál es la posición física que debemos de tomar. En ninguna dijo, cuando oren primero arrodíllense, después levanten las manos, cierren los ojos, bajen la cabeza, vamos a orar. No, en ninguna implicó algún acto físico específico como requisito. Y de ahí surgió este título, ¿ok? Como se habrán dado cuenta, el título se lo puse ayer en la noche, porque no puedo haberlo puesto antes de la grabación, pero surgió este título, y este título es ¿Estás orando mal? Estás orando mal. Muy disruptivo, ¿verdad? Muy no contradictorio, pero muy para preguntarnos. Y eso me encanta. Si algo que nos gusta a los predicadores es poder tenerlos ahí confundidos por un rato para después agarrar y explicarles bien de qué se trata. Pero estás orando mal. ¿Y por qué? Porque a veces si solamente nos dejamos guiar por los modismos, nos dejamos llevar por esos clichés, entonces no sé si verdaderamente ese es el camino que nos lleve a tener una vida de oración eficaz. Y solamente hablé o mencioné clichés o modismos de cuestiones físicas a la hora de orar. Imagínate si vamos más profundo todavía, porque también tenemos clichés espirituales o internos aún más graves. Es decir, de que más allá de la posición que tomemos para orar, aún así tenemos conceptos tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Conceptos de cuestiones espirituales o conceptos de la oración que tienen un propósito, cuando en realidad posiblemente en la Biblia en ningún momento Dios menciona que ese es el propósito de mi oración. Así como tenemos clichés físicos, también tenemos espirituales que son aún más graves, es decir, conceptos en cuanto a cuál es el objetivo o el propósito de la oración. Y seguramente, si vamos a la palabra de Dios, seguramente también están equivocados y también estamos orando mal si vamos más profundamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de orar? Pues no, obviamente que no, ¿ok? Tenemos que aprender qué nos enseña Dios acerca de la oración y cómo el Señor nos guía para poder orar de manera efectiva, para poder, no sé si decirlo, pero vamos a decirlo, sacar el mayor provecho de ese tiempo que tengo de oración con Dios. Y ahí es donde viene Jesús a enseñarnos en una de las enseñanzas más conocidas que hay en la Biblia, que es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, pero hoy vamos a ir a la parte donde Él nos enseña acerca de la oración. Mateo capítulo 6. Busca en tu Biblia Mateo capítulo 6. Si tienes Biblia, ábrela, búsquela. Si no tienes Biblia, tráela. Si no la trajiste, pídeme, yo te regalo una, pero tráela, ¿ok? Si no tienes Biblia, nada, ¿ok? Lo voy a poner en la pantalla, pero quiero darte tiempo para que lo puedas buscar en tu Biblia. Mateo capítulo 6. Nuevo Testamento, los Evangelios. Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 13. Lo voy a poner en la pantalla porque voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda seguirlo también en su Biblia si lo desea o en la pantalla. Dice la palabra, dice Jesús, Jesús hablando, ¿no? Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santo nombre, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Como se habrán dado cuenta, Jesús, después de hablar acerca de la oración, les enseña cómo orar. Y es esta oración modelo que se la conoce también como el Padre Nuestro, pero es una versión diferente, pero es exactamente la que se conoce como el Padre Nuestro o la oración modelo. Pero es Jesús enseñándole a sus discípulos a orar, enseñándole cómo tienen que orar. Y creo yo de que Él empieza en estos primeros versículos, empieza a romperle el esquema que ellos pensaban que tenían de lo que era la oración. El simplemente repetir, el orar en público, el repetir sin sentir las palabras. Él empieza como de manera disruptiva diciendo, ¡Ey, no hagan esto! No hagan esto, tienen que hacerlo de esta manera, tienen que hacerlo así, este es mi modelo, pero no lo hagan de esta otra manera. Por eso creo yo de que Dios quiso que empezáramos así el mensaje del día de hoy, ¿verdad? De una manera disruptiva, en donde decir, hey, posiblemente estás orando mal, así como Jesús les dijo, hey, están orando mal y el propósito verdadero de la oración es algo completamente distinto al concepto que ustedes puedan tener, le decía Jesús a sus discípulos. Y les enseña cómo orar. Y creo yo de que Dios hoy viene a decirnos lo mismo. Quiere enseñarnos acerca de la oración. Pero si hay algo que tenemos que estar de acuerdo y en algo que creo yo de que tú puedes coincidir conmigo, es de que la oración es un gran misterio. ¿Cómo funciona la oración? Es un gran misterio. A mí me gusta saber cómo funcionan las cosas. No sé si es mi alma de ingeniero, I don't know, whatever. Desde chiquito desarmaba todas las radios para ver cómo funcionaba por dentro, ¿ok? Bueno, después dejaba de funcionar, pero eso es otro tema. Pero a mí me gusta ver cómo funcionan las cosas. Me gusta saber conocer los procedimientos, los métodos, cómo funcionan las cosas. Pero cuando se trata de la oración, es un gran misterio. Porque nadie puede decir a ciencia cierta cómo funciona exactamente la oración. ¿Cuáles son las cosas específicas que hacen o los ingredientes específicos o el paso A, B y C que hacen que suceda que una oración sea respondida? Que una oración funcione. Y Jesús viene aquí justamente a enseñarnos eso. Pero en realidad la oración es un gran misterio. No hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica que nos garantice que vamos a obtener lo que pedimos, cómo lo pedimos y cuándo lo queremos. No hay una fórmula mágica. No hay un paso 1, paso 2 y paso 3. Nada. Claro, la Biblia nos habla muchos ejemplos. Nos da un montón de ejemplos, pero cada uno de esos ejemplos nos llevan a un mismo propósito, que es justamente el verdadero propósito de la oración, que hoy vamos a descubrirlo a través de la palabra en este mensaje. Pero es un gran misterio la oración. ¿Cómo explicas la oración? Hay muchos que creen de que es esencial la fe de la persona que está orando para poder recibir aquello que está pidiendo. Por ejemplo, si yo estoy orando por Alejandrina, ¿ok? Para que el Señor le provea. Muchos creen de que mi fe, al yo orar e interceder por ella, es esencial. Si yo no tengo fe, Dios no va a hacer nada en la vida de ella. ¿Y hay fundamento bíblico para eso? Sí, claro que sí lo hay. O sea, no estoy diciendo que está mal todo esto, sino te estoy diciendo de que ¿hay fundamento bíblico para eso? Claro que sí. ¿Verdad? Gente que ha orado, intercedido por otras personas y esas personas han recibido un milagro, pero fue por la fe de la persona que oró. Hay otros que dicen, no, la fe es, la clave está en la fe de la persona que está queriendo el milagro. Si yo oro por José, ok, por más que yo no tenga fe, porque conozco a José, no, mentira, por más que yo no tenga fe, pero si José tiene fe y yo oro por José, entonces su fe hace de que el milagro, que Dios haga esa obra en su vida, sin importar mi fe, sino basándose en la fe de Él. ¿Hay fundamento bíblico para eso? Claro que sí, sí lo hay. Podemos ver muchísimos ejemplos en cada uno de estos, ¿verdad? Pero claro que sí. Pero entonces ¿es la clave? No necesariamente. Hay otros que creen de que la clave para la oración efectiva es la perseverancia.
El repetir, ser perseverante, orar, lo mismo, vez tras vez, y seguir orando una y otra vez. Orar sin cesar y constantemente, aun cuando no lo hemos recibido, seguir orando, seguir perseverando. ¿Hay fundamento bíblico para eso? Claro que sí. ¿Pero siempre funciona así? Pues no. Yo he sido muy perseverante en muchas oraciones en mi vida y continúo siéndolo. Todavía no me ha funcionado la perseverancia. ¿Quiere decir de que Dios no funciona? Pues claro que no es eso. Pero la clave en sí, la única clave, el ingrediente mágico, ¿es solo la perseverancia? Pues no es solo la perseverancia. Entonces, por eso digo que es un gran misterio. ¿Cómo funciona la oración? Muchos dicen de que bueno, es si nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo y tú y yo pensamos lo mismo y pedimos lo mismo, entonces, no me sale otra palabra, whatever, lo que sea, Dios lo hace. Estoy mal con los efectos de sonido hoy. Dios lo hace. ¿Hay fundamento bíblico? Claro que sí. Si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, Dios lo hace. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto de acuerdo? Un montón de veces hemos estado de acuerdo pidiendo lo mismo y no ha pasado. ¿Quiere decir de que la Biblia miente o que la oración no es efectiva? No. Quiere decir de que no hay una fórmula mágica para la oración, de que la oración sigue siendo un gran misterio de cómo funciona la oración. Cuando digo misterio no estoy hablando de magia, brujería ni nada de eso. No. Es un misterio de cómo funciona la oración y cuáles son las cosas claves. Y aunque no tenemos una comprensión absoluta de cómo funciona la oración y de cómo hacer una oración eficaz, aún así eso no puede impedirnos a orar. Eso no puede impedirnos que vamos a seguir orando. El hecho de que yo te diga no es necesariamente una cosa u otra, no quiere decir, bueno, ya el pastor lo dijo, entonces ¿para qué orar? Eso no quita el hecho de que tenemos que continuar perseverando, tenemos que continuar poniéndonos de acuerdo, tenemos que seguir orando con fe, tenemos que seguir pidiendo con fe. Porque no se trata simplemente de comprender cómo las cosas funcionan para entonces hacer uso de esas cosas. A diario tú utilizas cosas que no sabes cómo funcionan, pero las utilizas, como tu carro. Yo no sé cómo funciona la combustión interna de un automóvil. Yo sé que le echo gasolina y vamos, me lleva a donde yo vaya. Pero el hecho de que no sepa cómo funciona un automóvil o un motor a combustión no significa que voy a dejar de usarlo, lo voy a usar de todas maneras aunque no sepa cómo exactamente funciona. El sistema digestivo, ¿sabes cómo funciona? No necesariamente, no todos, a excepción de algunos que lo sabrán, obviamente. Pero no sabes exactamente cómo funciona y te impide eso el comer. Pues no, bien que le entras. ¿No? ¿Sigues comiendo? Iba a decir tragando, pero no lo dije, menos mal. Pero ¿sigues comiendo? ¿No? Porque no necesariamente tenemos que saber cómo funciona algo para hacer uso de eso. Y con la oración pasa exactamente lo mismo. No sabemos exactamente cómo funciona, pero lo que sí sabemos es de que Dios obra cuando oramos. De que Dios obra cuando oramos, de que Dios responde a tus oraciones, de que Dios escucha nuestras oraciones, de que Dios siempre obra cuando oramos, de que somos transformados cuando oramos, de que somos llenos cuando oramos. ¿Cómo funciona? No sé, pero que funciona, señoras y señores. Eso es lo que Dios nos dice, funciona. Entonces, al ver que no hay un método específico, debemos de comenzar a preguntarnos si la razón por la cual oramos es la correcta. No hay un método específico de cómo orar o específicamente de cómo orar, pero tenemos que preguntarnos, la razón, no la forma, sino el propósito, no la forma como oro, sino la razón, el objetivo, el propósito, el deseo, la razón por la cual oro, ¿es la correcta? Porque podemos estar arrodillados toda una hora, poniéndonos de acuerdo, gritando y clamando a Dios todos juntos aquí, pero si el propósito, la razón por la cual estamos orando no es la correcta, si el corazón no está en el lugar correcto, entonces vamos a estar perdiendo el tiempo. Vamos a estar perdiendo el tiempo, nos vamos a sacar la gorrita nomás por gusto. Porque no vamos a ganar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque posiblemente la razón por la cual oramos tal vez no sea la correcta. Tal vez no sea la correcta.
No me refiero a que si la petición está bien desarrollada o no. No me refiero a eso, sino que posiblemente el objetivo por el cual Dios inventó la oración posiblemente sea muy diferente al objetivo por el cual nosotros practicamos la oración o oramos. Voy a volver a decir eso. Posiblemente el objetivo por el cual Dios inventó la oración tal vez no sea para nosotros obtener lo que queremos o lo que pedimos, sino que tal vez Dios tenga un propósito más grande aún con la oración, que el simplemente darnos aquello por lo cual estamos orando. Y si es ese, entonces sí estamos todos fritos chicharrón, como dicen por ahí. ¿Ok? De pronto pensamos, mi oración es comunicarme con Dios, yo voy, le pido al Padre, ¿okay? Lo cual la Biblia nos dice que pidamos, no estoy diciendo eso, claro que sí, ¿okay? Voy, le pido al Padre y el Padre me da. Pero posiblemente sea algo diferente el propósito por el cual Dios creó, inventó ese tiempo de oración. Quiero decirte algo, y esto es más disruptivo todavía, ¿ok? Pero no se me vaya, ¿ok? Sí, ahí sensible a lo que Dios le va a decir al Espíritu Santo, porque sé que vamos a llegar a ese punto. La oración en sí, no me lo quiten de contexto esto, ¿ok? La oración no logra nada. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al pastor? ¿Ok? La oración en sí no logra nada. Quien hace algo es Dios a través de la oración. ¿Me sigue o no me sigue? La oración por sí sola no hace nada. El mismo Jesús lo dijo en el pasaje que leímos. Puro repetir, hablar, orar en público, hablar bien bonito, no sirve de nada. No sirve de nada porque la oración, el objetivo de la oración no es simplemente orar. Si tú dices, bueno, voy a orar, ya oré, listo, me voy. Si solamente el objetivo de tu oración es orar, no pasó nada ahí. Porque la oración no hace nada, el que hace algo es Dios. A través de tu oración, cuando tú oras, Dios obra en tu vida. Pero no le podemos atribuir a la oración, a una práctica, un poder que no tiene. El poder lo tiene Dios. Amén. El poder lo tiene Dios, no necesariamente la práctica. Porque si no sería extremadamente fácil y ahí hubiéramos descubierto bien fácil cuáles son ese ingrediente clave para una oración eficaz. Pero en realidad, no. Porque es Dios el que hace. Muchas veces institucionalizamos, no saben lo que practiqué esa palabra y me salió. Muchas veces institucionalizamos la oración. Hacemos un culto a la oración, no un culto de oración, un culto a la oración. Adoramos la oración, como muchas veces adoramos la adoración también, que es muy diferente a adorar a Dios, ¿verdad? Muchas veces adoramos la oración, exaltamos la oración, pero en realidad Dios es el que tiene el poder. Dios es el que obra a través de la oración. Lo maravilloso de un tiempo de oración con Dios no es tu pose, no es como tú te pones, no es las palabras que tú dices, no es si cierras los ojos, no. Lo maravilloso tampoco es de que Dios va a responder lo que tú pides y te va a dar lo que tú dices. Lo maravilloso de un tiempo de oración a solas, como lo dice el versículo 6, es de que Dios está ahí. De que Dios te está escuchando a ti. Dios te está escuchando a ti. Tu esposo no te escucha a ti, pero Dios sí te escucha a ti. Tú no escuchas a tu pastor, pero Dios sí me escucha a mí. Y eso es lo maravilloso de la oración. Por eso es que tenemos que anhelar orar cada vez más, orar sin cesar, orar en todo tiempo, tener tiempo de oración, porque lo maravilloso no es necesariamente lo que vamos a obtener de la mano de Dios, sino saber de que vamos a estar conectados con el corazón de Dios, en la presencia de Dios, compartiendo tiempo con Él.
Compartiendo tiempo con Él es como cuando practicamos la Santa Cena. La comunión, ¿verdad? La Santa Cena, cuando hacemos aquí la Santa Cena. ¿Qué es lo que siempre decimos? ¿Qué es lo maravilloso de la Santa Cena? De que Jesús está a la mesa invitándonos a comer con Él. Nosotros no creemos, en base a lo que nos dice la palabra, no creemos de que el pan y la copa se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. No, nosotros creemos de que es una práctica, se me fue la palabra, sacramento, ¿ok? Una forma de gracia al nosotros participar en obediencia. Pero lo lindo, lo maravilloso, lo poderoso es de que Jesús se sienta a la mesa contigo. Jesús se sienta a la mesa con nosotros. Eso es hermoso. Eso es maravilloso. De que Él está ahí. Y eso es lo que sucede en la oración. La oración no logra nada. Dios es el que hace las cosas a través de la oración. Dios es el que tiene el poder. Si la oración tuviera el poder, entonces nosotros seríamos los protagonistas. Entonces ahí sí tenemos que empezar a buscar, ok, ¿qué tengo que hacer para poder recibir algo? ¿Qué se requiere para que Dios me escuche? ¿Qué se requiere? Pastor, óreme, pastor, dígame, pastor, enséñeme para yo poder obtener lo que estoy pidiendo. Pero en realidad la oración no es el protagonista en ese momento, el protagonista es siempre Dios. Escucha esto, que te va a dar una gran paz. Te va a dar una gran paz. No sé por lo que estés orando, lo que estés pidiendo, lo que estés necesitando, lo que estés pasando. Pero no depende de ti. No depende de ti. Creo que después de ese dicho todos podrían decir, gracias. No depende de ti, no depende de mí. Es por la gracia y misericordia de Dios. Es el poder divino de Dios. Tu salvación depende de lo que Jesús hizo en esa cruz y porque esa tumba está vacía, no por tus méritos o por los míos. El hecho de que Dios responda a una oración es por su misericordia y por su gracia, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. No es por si te sacas o no el gorro, si cierras los ojos o no. Eso es la gracia de Dios. Realmente no se puede explicar la manera como Dios obra a través de la oración. Solo sabemos de que Dios sí obra y de que Dios obra a su manera y en su tiempo. Siempre, siempre. Entonces Dios es el que hace. Cuando oramos, Dios está obrando, siempre. Cuando oramos, Dios obra. Pero ¿dónde obra? ¿Ok? Porque decimos, Dios siempre responde. El problema está no en que dudamos si responde o no. El problema está en cómo responde, de qué manera responde. ¿Dónde obra? Porque yo estoy pidiendo sanidad, por ejemplo. ¿Okay? Yo estoy pidiendo sanidad, pero no necesariamente Dios quiere obrar sanidad física como tal vez yo estoy pidiendo. Entonces, ¿que Dios obra? Sí, Dios obra. Siempre que oramos, Dios obra. Pero ¿dónde obra? ¿Cómo obra? ¿Cómo lo hace? Bueno, hay varias cosas que tenemos que tener presente. Al orar reconocemos, cuando estamos orando, reconocemos nuestra impotencia y por ende admitimos nuestra dependencia de Dios. Cuando tú oras, estás reconociendo de que tú no puedes hacer algo, pero que Dios sí puede hacerlo. Cuando oras reconoces tu impotencia y reconoces de que Dios es omnipotente. Entonces la oración te ayuda para mantenerte en la tierra, podemos decir. Para que puedas reconocer de que tú no eres todopoderoso, de que Dios sí lo es. Entonces la oración reconocemos que no podemos, por ende admitimos que dependemos de Dios. Mi oración tampoco es una varita mágica para que Dios haga realidad mis deseos. No es una varita mágica para que Dios haga realidad mis deseos, sino más bien una manera de convertirnos nosotros en instrumentos para que Dios haga su obra realidad a través de nosotros. No se trata de ir a decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga, sino de poder tener una comunión tan cercana con Él, de que podamos ser receptivos y que Él nos diga a nosotros en esos tiempos de oración qué debemos de hacer. Nosotros somos los siervos, nosotros somos sus siervos, sus sirvientes, no Él nuestro. Entonces la oración no es una varita mágica, no es algo para ir y decirle, Señor, quiero esto, y ya.
porque lo decreté. No. ¿Ok? Es lo completamente opuesto. La oración no consiste solamente en pedir y esperar que Dios conteste. Porque si no haríamos eso, convertimos a Dios en nuestro sirviente cósmico. Señor, haz. Señor, quiero esto. Señor, hazlo. Cumple nuestras órdenes, realiza nuestra voluntad, concede nuestros deseos. No. La oración no es ese el objetivo. ¿Quiere decir que vamos a dejar de orar por esas cosas? No, no significa eso, porque la Biblia nos dice también que tenemos que pedir, que tenemos que golpear, que tenemos que buscar. ¿Pero ese es el objetivo de la oración? Pues no, querido hermano. No es ese el objetivo principal de la oración. Es como el ayuno. Estábamos viendo un mensaje, escuchando un mensaje esta semana con la pastora, y decía esto, el predicador decía, si ayunamos solo para obtener algo, entonces no estamos ayunando. Lo que estamos haciendo es huelga de hambre. Me encantó. Porque si el ayuno es negar mi carne para fortalecer mi espíritu y acercarme más al Señor, darle lugar a las cosas del espíritu. No es que, bueno, voy a ayunar para que me diga que sí. O por ese trabajo. ¿Okay? Si lo estamos haciendo solo por eso, entonces estamos haciendo una huelga de hambre, como hacen los gremialistas, ¿verdad? Huelga de hambre, no vamos a comer hasta que no nos digan, no nos den nuestro beneficio. ¿Y Dios quiere que hagamos una huelga de hambre? No. ¿Ese es el objetivo del ayuno, el pasar hambre? No. Fortalecer nuestro espíritu, igualmente la oración. ¿Es el objetivo simplemente obtener lo que estamos pidiendo? No, señoras y señores. El objetivo es mucho más profundo todavía. El propósito de la oración no es el demandar o reclamarle a Dios que cumpla sus promesas. Si citamos o si citas o si dices o si declaras promesas de la palabra de Dios mientras estás orando, está súper bien. Está buenísimo, a mí me ayuda muchísimo. Señor, tú has prometido en tu palabra que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú has prometido en tu palabra que si me entrego a ti, tú responderás, tú obrarás en mí. Está fabuloso decirlo, pero ¿lo decimos eso para recordarle a Dios? ¿Recordarle a Dios? No. Él sabe su palabra, Él la escribió. Es para recordarnos nosotros. Al igual que todos los otros clichés. Si cerramos los ojos, no es porque solamente Dios se pone y va a hacer esa imagen. No, es para no distraernos. Si juntamos nuestras manitos, como le enseñamos a los niños, ¿verdad? Es para que no estén jalando de los pelos a los otros, ni estén ahí distraídos. Si bajamos el rostro, también es para poder concentrarnos en Él. Es por nosotros, no por Él. Que Dios va a obrar de diferente manera. La oración consiste en acercarnos a Dios con un deseo ferviente y fe para expresarle nuestra necesidad, entregándonos a Él y dejando que Él resuelva aquello que le hemos pedido. Es entregarnos a Él, rendirnos a sus pies y que Él obre en nosotros. Dice su palabra de que nada, absolutamente nada nos va a faltar cuando le buscamos a Él. Nada. Es entregarnos a Él. Aún el Señor Jesús oró con aflicción, estando profundamente afligido y angustiado. Con gran aflicción ahí en el monte, en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26, 39 dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, mi voluntad, sino la tuya. La oración no tiene el propósito de cambiar la voluntad de Dios. Pensamos que si oramos lo suficiente, le torcemos el brazo a Dios, ¿verdad? Y dice, ok, está bien, te lo voy a dar. ¿Ok? Como que estamos presionando, ¿ok? La oración no tiene el propósito de cambiar la voluntad de Dios o las decisiones de Dios, sino de buscar y entender su voluntad para someternos a Él. No es, Señor, quiero que cambies. Señor, quiero que hagas, que cambies de opinión. Que cambies de parecer. No, mi oración es buscarle a Él. Tiene el objetivo de buscarle a Él. Acercarme a Él y ahí encontrar la fuerza para poder someterme a su voluntad.
Por eso de que si hay algo que sí hace la oración y que sabemos de que no hay duda en esto, es de que la oración cultiva relación. Tu oración cultiva tu relación con Dios. Si no oras buscando una relación con Dios y pasar tiempo con Dios, entonces sí estás orando mal. Si tu oración no se basa en un deseo puro, somos seres humanos y sabemos que no siempre nuestros deseos son puros, ¿okay? Pero cuando la oración no se basa en un deseo profundo de buscar una relación, una comunión, un tiempo, ni siquiera una transformación, un cambio, sino un tiempo con Dios, entonces estamos orando mal. Una vida sana de oración es el reflejo de una buena relación con Jesús. Porque tenemos una relación constante con Él. Por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar. Orar en todo tiempo, es decir, constantemente tienes que tener una relación con Dios. No quiere decir que tienes que pasar encerrado en tu cuarto o encerrado en la iglesia. No, es una relación constante con Dios. Es tener esa relación porque la oración cultiva relación. Hay un dicho que salió hace unos años atrás en el lenguaje cristiano que dice de que Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene íntimos. Está buenísimo, ¿ok? Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene íntimos. A veces decimos, ese es favorito de Dios, mira, lo que pide se lo dan, todo lo que quiso, amén. La familia perfecta, le pidió una nena y tuvo una nena, pidió el varón, tuvo el varón, ¿ok? El favorito de Dios. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, amigos íntimos. En donde aquellos que pasan tienen una intimidad con Él, no significa que van a obtener lo que piden, no significa que van a tener exactamente lo que quieren, pero van a tener algo mucho más valioso. No van a ser receptores de lo que tienen las manos de Dios, sino que van a poder disfrutar el rostro de Dios, la presencia de Dios, una relación con Él. Y eso es mucho más valioso que cualquier bien, que cualquier sanidad, que cualquier salud, que cualquier cosa que tú estés pidiendo, necesitando, anhelando, clamando. Eso es más valioso aún, mucho más valioso, la presencia de Dios. La comunicación es la base de toda relación y si no tenemos una comunicación, una comunión con Dios, no podemos decir que tenemos una relación sana y fuerte con Él. Podemos tener esa confianza de que Él nos oye y de que Él está sentado a nuestro lado cuando oramos. Por eso hay otros pasajes bíblicos que hablan mucho acerca de la oración. Por ejemplo, el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí no dice en ningún momento, ora, insiste, grita, patalea y ayuna de paso y Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. No, dice deleítate en el Señor, disfruta su presencia, búscale a Él y solamente a Él. Ese es el propósito de la oración, acercarse a Él, buscarle a Él y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Ni siquiera habla de necesidad, las necesidades ya están dadas, ya están hechas, ¿ok? Dios suple tus necesidades, tranquilo, no hay drama, no importa. El sol sale para todos. Pero dice los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en el Señor, aparte que hay una transformación en los deseos de tu corazón también cuando tú te deleitas en el Señor. Tu corazón no desea las mismas cosas cuando tú te deleitas en el Señor que cuando te deleitas en el mundo, ¿verdad? Entonces, Dios suple los deseos de tu corazón cuando tú te deleitas en Él. La oración no es un ritual, sino que es una relación con Dios. Es una relación con Dios. Por eso lo dijo Jesús en el versículo 5 y 6 que leímos hoy. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, para que todos puedan verlos. Pero nos dice ahí, cuando tú ores, apártate a solas. Eso es lo único que nos dice. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ni más ni menos que comunión.
Eso es la oración. Comunión con Dios. Es disfrutar su presencia, el estar con Él. El resto, olvídate, el resto pasa porque Dios es Dios. El único que nos pide es que busquemos su rostro. El mismo Mateo 6 también nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Es buscarle a Él y solamente a Él. La oración no tiene el único propósito de pedirle a Dios, sino más bien el de estar en Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor. Y de ahí surgió esta frase con la cual quiero concluir. Y dice, la oración tiene como propósito la oración no tiene como propósito cambiar mi situación actual, sino transformarme a mí. La oración no tiene como propósito cambiar mi situación actual, sino transformarme a mí. El objetivo de la oración no es cambiar a tu pareja, o cambiar tu situación económica, o obtener sanidad, ni siquiera eso. ¿Que Dios quiere sanarnos? Claro que sí. ¿Que Dios quiere restaurar tu matrimonio? De luego que sí. ¿Que Dios quiere salvar a todo el mundo? Claro que sí. Pero lo que Él más anhela, lo que Él más desea, es pasar tiempo contigo. Es que tú disfrutes ese tiempo con Dios. Todo ese tiempo de pronto pensaste que tenías que orar para que Dios cambie tu situación. Pero en realidad, todo el tiempo el objetivo que Dios tenía era cambiarte a ti. Ese era el objetivo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere orar en ti. No en las cosas que hay alrededor tuyo. Él quiere cambiarte a ti. Y ese es el objetivo de la oración. El propósito de la oración es transformarnos a nosotros. No que Dios cambie de opinión, sino que Él obre en nosotros y nos transforme de una manera total y sobrenatural. Dios tiene ese objetivo. Es por eso que tenemos que orar aún más fervientemente, aún con mayor enfoque y con mayor concentración, aún con más amor, con más pasión, aún tener más tiempos extendidos de oración, personales, congregacionalmente también. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en ese ambiente, en ese diseño, de esa manera, Dios obra en nosotros. Dios transforma nuestras vidas, Dios transforma nuestro corazón. Y tal vez no recibas lo que pides. ¿Para qué te voy a mentir y para qué te voy a ilusionar? Tal vez no recibas exactamente lo que pides, pero vas a recibir algo mucho más importante, maravilloso, grande y necesario, que es la mismísima presencia de Dios en tu vida, la cual tiene el poder para transformar cualquier situación que estés atravesando. Dios te invita a tener eso hoy. Te invita a eso en cada momento de oración. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Dios nos abre sus brazos y nos dice, acércate confiadamente, acércate en confianza. Vamos a orar, amado Señor. Gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por enseñarnos cuál es tu propósito a través de la oración. Señor, hoy queremos dejar a un lado, Señor, las palabras bonitas, las intenciones humanas que tenemos al orar. Si algo que queremos hacer, Señor, es empezar a disfrutar de tu presencia en cada momento de oración. Oh, amado Rey, Señor, obra. Continúa obrando más y más en nosotros. Necesitamos más de ti, Señor.
Oh, amado Rey, exáltate y que en cada momento de oración, Señor, tu Espíritu Santo pueda ministrarnos de tal manera que podamos ser conscientes del milagro que sucede cada vez que oramos. No porque nosotros lo provoquemos, sino porque tú estás presente, Señor. Señor, transfórmanos más y más. Obra más y más en nuestra vida para que podamos así, Señor, ser uno contigo. Así como tú, Jesús, oraste para que seamos, Señor, uno contigo. Hoy queremos orar de esa manera, Señor. Queremos ser uno contigo, Jesús. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos ser transformados por ti. Danos, Señor, la paciencia, la perseverancia. Danos, Señor, la confianza y aumenta nuestra fe, Señor, para creer de que tú lo estás haciendo. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y que esta noche cuando oremos, mañana y en todo momento tengamos presente de que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros y que estás siempre donde sea que vayamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia.